Ver en este video son problemas con ángulos de elevación y de depresión. Pero antes hay que ver qué significa cada uno de esos ángulos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un hermoso dibujo donde hay una persona, ¿sí? Y fíjense que hay dos líneas, una violeta y la otra celeste, que representan líneas visuales, ¿sí? Visuales desde la persona, ¿no? Y hay una línea roja que está denominada línea horizontal, que es una línea de referencia, ¿sí? Si ustedes pueden ver, es una línea que es paralela al suelo, ¿sí? Y ahí tenemos dos dibujitos más hermosos todavía, que son un avioncito lindo y unas plantitas ahí en el suelo. Lo que queremos explicar es lo siguiente. Vamos a considerar la línea visual violeta, la que está observando hacia el avión. Y vamos a tener en cuenta la línea horizontal. Fíjense ustedes que entre la línea roja horizontal, esa de referencia, y la línea visual hacia arriba, ¿sí? Hacia el avión, se forma un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo que se forma hacia arriba, ¿sí? De la línea horizontal, se denomina ángulo de elevación, ¿sí? Es un ángulo de elevación. ¿Eso por qué? Bueno, porque se forma justamente entre la línea horizontal y la línea visual que está hacia arriba, ¿sí? De, digamos, el observador, ¿sí? Ahora bien, cuando lo que hacemos es considerar la línea visual hacia abajo, ¿sí? Es decir, la celeste, la que mira hacia abajo, en este caso a las plantitas, ese ángulo, ¿sí? Que justamente está determinado por la horizontal y la línea visual celeste, se denomina ángulo de depresión. Entonces, lo vamos a colocar acá como ángulo de depresión. Por lo tanto, entonces, ahí tenemos presentados entonces los dos ángulos, ¿sí? El de elevación y el de depresión. De ángulos nos van a servir para resolver algunos problemas de aplicación que tengamos en trigonometría, ayudándonos de las razones trigonométricas. Para eso, siempre lo que hay que tener en cuenta es el armado de un dibujo de referencia, considerando lo que nos diga el problema, y luego poder construir un triángulo para poder modelizar esa situación. Veamos un ejemplo. El primer ejemplo dice, se observa desde el piso la copa de un árbol de 50 metros de alto a una distancia de 70 metros del mismo. ¿Con qué ángulo de elevación se hace la observación? Entonces hay que empezar a realizar algún dibujito de referencia como para ver de qué se trata el problema. Entonces, miremos y vayamos punto por punto. Dice, se observa desde el piso, ¿sí? Por lo tanto, lo que ya tenemos es que la línea horizontal de referencia va a ser el piso. Por lo cual, nosotros ya podríamos marcar, ¿sí? Como un punto que considere desde dónde vamos a hacer la observación. ¿Por qué? Porque vamos a observar la copa de un árbol de 50 metros de alto. Es decir, habrá que dibujar un arbolito, que es muy lindo también. Entonces, desde el punto de observación que tenemos ahí, miramos, ¿sí? Lo que es la copa del árbol. La copa del árbol, ustedes saben que es la parte más alta, ¿sí? Esta que aparece acá. Y el árbol dice que mide 50 metros de alto. Entonces hay que considerar que todo el árbol, ¿sí? Mide 50 metros de alto. Es muy importante empezar a ubicar los datos, ¿sí? Para no perdernos en el mismo. Ahora bien,
Pero ¿qué pasa? Dice que se observa a una distancia de 70 metros del mismo, o sea, a 70 metros del árbol. Por lo tanto, la observación que estamos haciendo acá, recuerden ustedes, acá es donde estamos observando, ¿sí? La observación se hace desde el árbol hasta ahí con 70 metros de distancia. Por lo tanto, acá es donde hay 70 metros de distancia. Ahora bien, obviamente la observación, ¿sí? Como se trata desde el piso a la copa del árbol, se hace con un ángulo de elevación. Recuerden ustedes que la línea horizontal de referencia en este caso sería la verde, porque es el piso, ¿sí? Y si yo miro hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es determinar un ángulo de elevación. Entonces este ángulo sería el ángulo de elevación, que es el que justamente hay que determinar, ¿sí? El que nosotros vamos a llamar alfa. Vamos, pero es muy importante el armado, ¿sí? Del problema. Ubicar los datos, entender cuál sería la referencia, y a partir de ahí ver si se trata de un ángulo de elevación, de un ángulo de depresión. Ahora bien, una vez que tenemos armado el bosquejo, es importante que o bien lo dejamos así o lo transcribimos a un triángulo rectángulo, como lo tenemos ahí, ¿sí? En este caso, yo lo que hice fue colocar los datos en un triángulo rectángulo, y en este caso lo que tenemos que hacer es sacar cuál es el ángulo alfa. Entonces, con las razones trigonométricas, nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Las razones trigonométricas, recuerden ustedes que eran tres, ¿sí? La de el seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, la del coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la de la tangente de alfa, que era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una de las tres nos va a servir para poder encontrar el ángulo de elevación que me están pidiendo, o sea, el ángulo alfa. Para eso hay que considerar qué datos estamos teniendo. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los datos que me está proporcionando el problema son los catetos del triángulo rectángulo. Por ende, la idea es utilizar aquella razón trigonométrica que relacione los dos catetos, que en este caso va a ser la de la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a hacer en este caso el reemplazo en la fórmula de los datos para ver qué es lo que resulta. Entonces, esto sería tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recuerden ustedes que el cateto opuesto será a el ángulo alfa que yo tome como referencia. El ángulo alfa en este caso es este ángulo que es el de elevación. Por ende, el cateto que esté enfrente de ese ángulo es el que vamos a llamar cateto opuesto, justamente porque es opuesto a ese ángulo. Y recuerden ustedes que el otro cateto, el que queda, lo denominamos cateto adyacente. Por lo tanto, y en este caso, los datos a reemplazar serían como cateto opuesto al 50 y como cateto adyacente al 70. Bien, una vez entonces que lo tenemos, lo que vamos a hacer es la división 50 dividido 70, que esto nos da 0,714 aproximadamente. Lo que voy a hacer yo es utilizar 3 decimales. Y acá tangente de alfa. Ahora bien, para poder despejar la tangente de alfa, ¿sí? La operación inversa que vamos a utilizar es la del arco tangente, esa que abreviamos como arc,
tan, ¿sí? Y lo vamos a hacer en color. Arc, le pongo TG de tangente, ¿sí? Y obviamente va a ser el arco tangente de 0,714. 0,714. Bien. Y del otro lado me va a quedar alfa ya despejado. Recuerden ustedes que para hacer el arco tangente, lo que hacíamos en la calculadora era apretar Shift y Tan, ¿sí? Shift Tan me proporciona lo que es el arco tangente. Que en este caso, si hacemos el cálculo, nos va a dar 35 grados, 31 minutos, 36 segundos. Por lo tanto, entonces, el ángulo de elevación con el cual se observa a la copa del árbol es de 35 grados, 31 minutos, 36 segundos. Ahora bien, como segundo problema, encontramos el siguiente. Una persona se encuentra en la ventana de un edificio a 20 metros de altura. Entonces vamos a empezar haciendo el hermoso dibujo del edificio. Entonces, comenzaríamos, ahí tenemos como el suelo, ¿sí? Y tenemos un lindo edificio. Perfecto. Con su ventana. Bien. Ahora dice que la persona se encuentra en esa ventana y está a 20 metros de altura. O sea, acá encontraremos a la persona y va a estar a 20 metros de altura, que yo lo voy a señalar de esta manera. Lo vamos a colocar acá. 20 metros de altura. Desde ahí, desde esa ventana, digamos, se puede observar con un ángulo de depresión de 25 grados a su hermano. ¿A qué distancia se encuentra el hermano del edificio? Es decir, que el hermano va a estar a una distancia, ¿sí? Vamos a poner que el hermano esté aquí. Bien. Y el ángulo de depresión con el que se ve a su hermano es de 25 grados. Hay que recordar entonces que siempre tenemos que tener esa línea horizontal de referencia, que en este caso sería esta que aparece acá, ¿sí? Y el ángulo, ¿sí? El ángulo que va a haber hacia abajo, ¿sí? Es decir, que se va a formar con la visual hacia abajo, ¿sí? Observando al hermano, es el que se denomina ángulo de depresión, ¿sí? Recuerden ustedes que es este el ángulo de depresión. Es el que está formado por la horizontal y la línea visual hacia abajo, ¿sí? Entonces es necesario entender que necesitamos esa línea horizontal, que ahora no es el suelo, ¿sí? Es paralela al suelo, pero que está a 20 metros de altura, ¿sí? Claramente. Entonces, este sería el ángulo de depresión de 25 grados. Ahora bien, lo que tenemos que sacar es la distancia a la que se encuentra el hermano del edificio. Bueno, obviamente, si el edificio está acá y acá está el hermano, edificio y hermano, entonces la distancia que habría que sacar es esta que aparece acá. ¿Sí? Esta sería la distancia a sacar. ¿Estamos? Ahora bien, hay que decir una cosa que hay que recordar. El ángulo de depresión, que lo voy a marcar e indicar acá, el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación, ¿sí? Es igual al ángulo de elevación. Es decir,
es igual a este ángulo. ¿Mm? Por lo tanto, ese ángulo va a medir 25 grados. Esto recuérdenlo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí obviamente tengo armado el ángulo acá de 90 grados y el triángulo rectángulo, ¿sí? Y de esa manera lo que podemos hacer es armar el triángulo rectángulo con los datos, ¿sí? Donde este sería el cateto a sacar, ¿sí? Con los datos de 25 grados, ¿sí? De ese angulito que aparece ahí, y los 20 metros que serían en el problema la altura, ¿sí? A la que se encuentra la persona observando al hermano. Ahora bien, nuevamente usamos trigonometría para esto, ¿sí? Entonces, hay que observar qué datos tenemos, qué es lo que me falta. Bueno, primero, antes que nada tenemos un ángulo de 25 grados. A partir del ángulo, lo que tenemos que visualizar es cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, nuevamente, si el ángulo es el que aparece acá, su cateto opuesto va a ser en este caso el de 20 metros. Ahora bien, el cateto restante dijimos nosotros que lo íbamos a llamar cateto adyacente. Entonces lo voy a poner acá. Por lo tanto, que es la distancia entre el edificio y el hermano, recuerden ustedes, ¿sí? Por lo tanto, lo que habría que utilizar es una razón trigonométrica, ¿sí? Que nuevamente relacione los dos catetos. ¿Cuál es esa relación trigonométrica? Obviamente la de la tangente. Recuerdan que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, los datos que vamos a tener ahora, cuidado, porque van a ser la del ángulo alfa y la del cateto opuesto. Y la incógnita que vamos a tener, en este caso, va a ser la del cateto adyacente. Así que mucho cuidado con esto. Vamos a ver cómo lo resolvemos a partir de los reemplazos. Haríamos tangente de 25 grados, ¿sí? Tangente de 25 grados va a ser igual a 20 sobre cateto adyacente. Bien, y acá hay que tener mucho cuidado. Primero vamos a hacer lo que sería la tangente de 25 grados, que es 0,466. Si lo hacen ustedes, aproximadamente, yo recuerden que uso 3 decimales, 66. Es igual a 20 sobre CA. Ahora, mucho cuidado, ¿por qué? Porque la incógnita, que es el cateto adyacente, está en el denominador, ¿sí? Al estar en el denominador, yo no puedo pasar el 20 que está arriba y decir que pasa dividiendo. No, porque el 20 no es divisor, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Por lo tanto, lo que debería hacer es lo siguiente. El CA está dividiendo porque está como denominador, fíjense ustedes, ¿sí? Entonces va a pasar multiplicando a 0,466. Es decir, esto quedaría de esta manera. Lo voy a ir haciendo paso a paso. Cateto adyacente va a multiplicar a 0,466 y esto va a ser igual a 20, ¿no? Porque del otro lado me queda el 20 nada más. Ahora, ¿qué ocurre? El 0,466 es el que voy a pasar dividiendo para que me quede solo y despejado el cateto adyacente. O sea, esto me quedaría, en otras palabras, de la siguiente manera. CA, fíjense ustedes, yo ahí despejo CA,
me va a quedar igual a 20 dividido 0,466. ¿Sí? Ahí me quedó despejado CA. Y lo único que resta hacer es la cuenta, que la voy a hacer por acá, que me quedaría que el cateto adyacente es igual a 42,918 metros. Esto en el problema significa que la distancia que hay entre el edificio y el hermano es de 42,918 metros.